después conversamos con pero estoy diciendo que yo no fui, no, pero sí estoy junto a llegar aquí. Me he peleado con un colombiano. ¿Qué estaba con el Costa? ¿Está con el Costa? Es que formamos el grupo, la profe nos formó. No, pero No, él sabe que empezó fue mira y el doctor. Estamos escribiendo. Yo pienso que todavía era que es los modales en la red. Y decía, ¿qué te mantienes? Entonces, todos una amiga, había que mandar el tema y nadie. Entonces una chica propuso una votación, porque había algunos que criticaban por el tema. Hagamos una votación. Cuando entramos al día siguiente, el ingeniero entró, ya, cogió el tema y lo mandó y nadie lo consiguió. En eso dice la profesora, por favor, que al menos los pequeños aspectos de eso, entonces yo escribí. Dado que el compañero no tiene tanta iniciativa que debe. Después me contestó. ¿Por qué se llamaba así? Claro, ¿qué pasó por encima de la autoridad? No, es una reunión acá. Es tu compañera. Yo le voy a mandar el... Estuvimos ahí y nos llevamos a ir. Ya, no pasa. No, lo que pasa es que ella para siempre controlada. ¿No te dejan venir rápido? No lo dejan salir. Hasta me he peleado y todavía no quiere salir de la oficina. Claro, porque todos estamos reunidos. Éramos un mal ejemplo de etiqueta. Pero aquí no la partía, no es que vengan profesores que están en el internado. ¿Sabes qué cosa ha visto el personal? Por ejemplo, la chica, Dice que no se presente por lista. ella creó la página, tenemos que crear una Son página web de ella, 12 la que creó, todo un curso, todo un montón de 6 trabajo. titulares y 6 Esta es la agencia. Pero lo bacán es que son de todos los países. Una nómina de 20, por ejemplo. Está estudiando como el día de la luna, que toda no se... Así dijo. Porque dijo que esto es Hoy dice que el Facebook se ve implicada. Ya nadie usa Facebook, las notas es el WhatsApp, porque se ha tumbado el Facebook. ¿Hasta cuántas personas puede? Y el Zuckerberg hasta ahí llegaron su millón. hasta 12. Hasta todos Y es inteligente la vende, ¿no? Pero depende, yo no quiero que seas tú, no te... El problema es que como era tan abierto, todo el mundo sabía tu vida y ya peligroso en todo el mundo. ¿Controles? Así dice. ¿Y los hackers? En una lancha, pues. Igual va a ser como la gente no quiere. Pero Pero al menos también que todo el mundo se meta hoy yo voy a organizar una lista. en WhatsApp incluso. Claro. No sé, yo no recibo de nadie. Solo tengo mi casa. Pero ayer no viste Pero ya está en mi casa. Ya no hay gente que entre el Facebook, más entre una cosa. Pero nadie puede estar en los dos si prefieren el WhatsApp. Siempre y cuando esa persona no tenga su teléfono. Si no tiene su teléfono, no puede. Yo no tengo Facebook. La mayoría está en WhatsApp. Claro, ¿cuál es la diferencia? Yo estoy en el Facebook. Pueden verlo o no. En cambio en el WhatsApp te llega el teléfono y tú crees, ya. Es como el Twitter, ¿no? También. Hermano, yo no sabía que era tan obrero, administrador. Bueno, vamos a continuar, amigos, ¿ya? Para poder salir. Bueno, el otro punto que vamos a tocar está referido a la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo. ¿Qué nos dice la resolución, el decreto supremo
005-2012 en su glosario de términos. ¿Qué nos dice? Nos dice que una investigación de accidentes e incidentes es un proceso de identificación de los factores, elementos y circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de este modo permite a la dirección del empleador tomar acciones correctivas y prevenir la recurrencia de la misma. Entonces, como ustedes tienen que sea, esa es la definición que da el personalista legal en el Perú a lo que es la investigación y su importancia. También en esta misma herramienta legal define lo que es un incidente. Dice que un incidente es un suceso acaecido en el curso del trabajo y en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. Y también hace la definición con respecto a un incidente peligroso. ¿Qué cosa es un incidente peligroso? Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Define accidente de trabajo a todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser accidentes leves, accidente incapacitante o accidente mortal. También define qué cosa es un accidente leve. Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Un accidente incapacitante es un suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos no se tomará en cuenta el día que ocurrió el accidente. Según el grado de incapacidad, los accidentes de trabajo pueden ser total temporal, cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo. Se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. Parcial permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de las funciones del mismo. Total permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. Un accidente mortal, un suceso cuya lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. Entonces, esto es para los fines estadísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento seguramente vamos a tener nuestra propia proporcionalidad, ¿no?, de accidentalidad en el país. ¿De acuerdo? También nos define qué cosa es una enfermedad profesional u ocupacional. Dice que es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo que están relacionados con el trabajo. Perdón, ingeniero, un infarto es bien relativo, ¿no? ¿Un infarto por qué me podría dar? Es relativo. Puede ser una dolencia personal, puede ser un problema ajeno al trabajo pero que llega, o puede ser consecuencia de un momento del trabajo, ¿no? Un momento de alto estrés. Sí puede pasar, sí puede pasar. ¿Está considerado como un tema del trabajo? El médico es quien define. Ah, ya. El médico es quien define. Ahí nosotros no. No, el médico es quien Pedimos define. opinión. Por ejemplo, si como ocasión del trabajo una persona está expuesta a un agente químico y que como consecuencia de ello incluso uno de los temas es que le pueda dar un paro cardíaco, Ahí sí. es lo que tú mencionas, ¿de acuerdo? Pero si, como muchas veces ha pasado, una persona que está laborando y le dan paro cardíaco y muere, no es un accidente de trabajo, ¿de acuerdo? Es cierto, estaba haciendo sus labores, pero no es consecuencia de ello, que es un poco lo que define la ley. Es por el tema de indemnización también, que tiene que haber esa claridad
Y por eso seguros que se ejecutan también. así es. Entonces, por eso que hay muchas empresas que tienen no solamente el EPS, pero tienen, así es porque es necesario que así esté establecido. ¿Como ocasión de trabajo? Sí, lógico, por supuesto, porque ante un accidente de trabajo viene el inspector. Sí hay. SUNAFIL maneja esos temas, incluso para cualquier tipo de accidentalidad, ¿no? En el caso de los quemados, por ejemplo, o incapacidades, o la gran incapacidad. Hay trabajadores que se han quedado con la ley, entonces ya no pueden valerse por sí mismos, son terceros quienes tienen que asistirlo, porque ni siquiera pueden asearse. Aquí en la universidad tenemos una facultad de química, me parece, un trabajo que estaba en condición de gas, haciendo un trabajo de tratado de gas, se lesionó, incluso tuve por una 9 de pero nunca se supo de que se había indemnizado, ¿no? Pues nadie se dejó de trabajar, ya saben. Hoy día tenemos herramientas legales. Lo importante, y eso también seguramente va a ser un tema para el comité, es el hecho de que haya también una comunicación adecuada. Y la comunicación tiene que ser del área de recursos humanos, ¿no? Porque es el ente que tiene una función bienestar que manejan estos aspectos, ¿no? De difusión. Es igual, el reglamento interno de trabajo, también hay un órgano competente de la universidad que tiene que darlo a conocer. Lo que es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que es una herramienta complementaria, es ¿quién tiene que aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? El comité. ¿De acuerdo? El comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces hay que leerlo bien, hay que consensuarlo, se necesita el apoyo de asesoría legal para poder tener claro este manejo. Y además, ingeniero, es mejor actuar como se debe, porque vamos a suponer que en el caso que dice, si ha habido ahí una falta de atención, porque de repente la persona inmediata no lo hizo o no quiso, porque tiene que existir también como una denuncia o una información, ¿no? Pero digamos que no hubo eso y eso quedó en stand-by. El día de mañana un hijo, alguien, un tercero puede venir y irse encima y decir hasta hubo negligencia, y todo se puede complicar más, ¿no? Cuando hay un accidente severo, vamos a tocar ese tema, viene el inspector y lo primero que va a pedir es desde el tema de contrato, después va a pedir cómo es el requisito del puesto de trabajo, los procedimientos, el hiper, la capacitación, la evaluación de competencia de la persona. Entonces hay una serie de documentos que uno tiene que tener a disponibilidad en este ente de regulador o ente de fiscalización. Y el tema más importante, a mi entender, es el que está referido al empoderamiento que tuvo el trabajador para desarrollar esa labor. Nuestras leyes son del año 2011, 2013. Entonces hay que trabajarlas, hay que difundirlas de manera adecuada. Antes de que intervenga la autoridad competente, es materia de investigación del área de seguridad y salud ocupacional, o seguro del trabajo, ¿no? Porque ellos son los que manejan todo ese tipo de información, los que pueden llegar a alguna conclusión para que después sea puesta a disposición del comité y el comité también pueda enterarse y evaluar el trabajo que se hace. Sí. Después de eso, recién entra la fila. Es cierto, y es más, mira, Jaicho, el mismo hecho de que un documento importante es la matriz del IPER, porque en el IPER no solamente se detalla qué es lo que hace una persona, sino cómo lo hace. En el cómo lo hace, que son acciones, es donde está claro el momento en que se accidenta. Y seguramente que la organización lo que va a poner es peligro, riesgo y medida de control. Pero si yo declaro una medida de control que no la hago efectiva, eso comprueba la negligencia empresarial. ¿Por qué? Porque el empleador
tenía claro conocimiento del peligro que estaba en contra de la persona, Todavía, y entonces es la negligencia empresarial, que es lo que ella sanciona la ley, y sanciona al máximo nivel, incluso con pena de cárcel. Lo que pasa es que, nuevamente, ¿no? El tema, cuando recién se da a conocer, había un poco el hecho de no difundir de manera adecuada todos estos aspectos. Y se ha ido perdiendo la eficacia, ¿no?, de la herramienta legal. Pero es como nosotros en casa, lo que tenemos que ver es no solamente el aspecto de cumplir lo que me dice la ley, sino de generar esa cultura preventiva. Porque la ley puede ser buena, pero la ley es un documento, y este documento no gestiona un riesgo. El IPER, el procedimiento de trabajo, la capacitación, son documentos. Eso no gestiona un riesgo. ¿Quién gestiona el riesgo? La persona que desarrolla la actividad. Entonces, si la persona que desarrolla la actividad no está clara en qué momento puede accidentarse, o en qué momento puede tener un tema de salud, o en qué momento puede generar una gran pérdida, entonces no podemos hablar de gestión de riesgo. Por eso se habla de gestión de riesgos laborales. Gestionar el riesgo laboral. ¿Qué significa? Trabajar justamente en el elemento que es el que se accidenta, un tema de salud, ¿no? Las fuentes de las pérdidas hemos dicho que es el ambiente laboral, materiales, máquinas, equipos, pero están las personas. Son las personas. Entonces hay que trabajar en ese sentido. Y por convencimiento, por convicción, no va a hacer las cosas de manera adecuada. Yo quería comentarles algo que ocurrió en 2004 en una empresa que estaba justamente certificando la trinorma. La auditora tenía claro cuál era el área crítica de esta empresa. Y cuando llegó al área crítica, estaban los trabajadores de la organización y también los llamados terceros. Ante la ley, tiene que tener las mismas actividades de prevención, protección, la misma gestión de riesgo, porque el peligro no identifica si alguien es de planilla o alguien es tercero. ¿De acuerdo? El peligro está ahí. Entonces esta señorita se fue acercando poco a poco y era el chico que hacía limpieza, la persona que hacía limpieza. Y se acerca y le dice, ¿qué haces? ¿No me ves? Limpiando, pues. Él limpiaba los restos de vidrios, etcétera, o de que caía el producto, ¿no?, cuando reventaban la botella. Le dice, ¿y por qué ya? Si es sapo, ya sabes, ¿me escuchas? Eso te pudre la oreja, te la pudre. Le dice, y lo leen. Esa es una bombita, y huele hasta yazote, eso te corta cualquier lado, por eso la manga larga te corta. El ojo, te saca el ojo, en cualquier sitio lo limpio, y ojo, ¿dónde consigo? Oye, le dice, y todo lo que me dice, ¿quién te lo ha explicado? Eso, pues, de seguridad te llaman a cada rato, pues, si te habla. Le dice, debe ser aburrido, ¿no? Le dice, no, le dice, uno aprende. Yo quiero preguntarles algo. Esta persona usaba lentes, protector auditivo, no importa, para él era que se le podría. Lo que él quería decir era que se deterioraba, ¿de acuerdo? Pero esta persona, porque ustedes veían y había la señalización en marca bien. Pero este chico, ¿por qué usaba lentes y por qué usaba protector auditivo? Porque decía la señal obligatoria. ¿Por qué lo hacía? Porque él tenía claro que la única manera de regresar todos los días a casa con sus dos ojos y con sus oídos bien era simplemente usar lo que tenía que usar. Y esas fueron sus respuestas. O sea, ya estaba involucrado, concientizado. Incluso llegó a decir, le dice, mira, yo me voy salgo de acá, me voy a hacer mi cachuelo. Y yo soy estibador. Le dice, ¿y ahí qué problemas tienes? Las manos, pues. He tenido que comprar mi guante, pues, porque acá ni siquiera un guante te quieren regalar. Me ha costado mi plata. Pero mira, estaba claro, ¿no? ¿Por qué él con su plata había comprado los guantes? Tenía claro, ¿por qué? Entonces, es eso lo que te digo, ¿no? Es esa cultura
es a través del tiempo. Porque incluso hasta para enseñarle a los analfabetos hay técnicas. ¿A un analfabeto le vas a dar un procedimiento escrito? No lo entiende. Entonces, ¿cómo hace con un analfabeto? Que los hay. Y nos pasó ese caso en Planta. Y fue una rica experiencia, ¿no? Aprender de ellos, aprender del analfabeto. Riquísimo, no te imaginas. Qué sencillo para hablar de un peligro, para hablar de un riesgo. Sencillísimo. Esa escena del toro que hemos visto, cuando uno conversaba con ellos en campo, y decían, oye, ellos decían que allá está el toro, ingeniero, allá está el toro. Se refería al peligro, lo que iba a hacer daño. Allá está el toro, está escondido. Entonces, fue realmente gratificante. Y te estoy hablando del año 2004, 2005. No había ley. Como también pasaba el caso de gente profesionales que eran reacios, ¿no? Porque no va a pasar nada todos los días, no te preocupes. Pesimismo, dicen. Sí, que eres burócrata. Una serie de respuestas que uno encuentra, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para modificar, para cambiar la actitud? La actitud, que es algo interesante, que es con lo que nosotros debemos trabajar en el día a día. Quiero compartir con ustedes este videito hecho en casa. ¿Tenemos? Vamos a hacer de nuevo. Okay. Bien cómoda, ¿no? A mí solo me pasó el 1, ¿no? Yo caí para atrás de mi silla. Pase en la vida real, pase en TNT. Gracias. No, lamentablemente en nuestro país, porque eso es decir, lamentablemente la cultura de seguridad no existe. Entonces, muchas veces las áreas de seguridad o los grupos de trabajo que tienen que ver con este aspecto tienen que ser muy, usar muchas herramientas definitivamente para tratar de llegar a la gente, ¿no? Más herramientas, tanto aparte de las reuniones, aparte del convencimiento, y muchas veces hay que usar el chicote también. Sí, porque lamentablemente si no usa el chicote no te hacen caso. Año 2007, terremoto de Pisco. Sí, 2007, sí. 6:15 de la tarde, sí. fui a trabajar en Jorge Chávez, todavía en el aeropuerto Bolívar, en el área de respuesta de emergencia, en el área de rescate, Superior General de Servicio de Rescate. Y se produce el terremoto y era la hora en donde llegaban los 3 aviones más grandes que llegan al Perú. Era el Iberia, el 777 de Bari y el 380 de American Airlines, con 400 pasajeros cada uno. Y es la hora punta en donde llegan esos aviones más grandes y se va un montón de gente también. ¿no? Entonces, más o menos calculábamos 4, 8, 12, 1.200 personas que bajaban y otras 1.200 que subían. Y a la vez la gente que trabajaba en el aeropuerto, la gente que va a despedir, porque acá en el Perú es uno de los países que sucede de que acá se va uno de viaje, pero van 50 al aeropuerto. 49 lloran por el que se va y el número 50 es el que saca la foto, ¿no? Entonces sucedió el terremoto. Pero en esa parte sí puedo decir que el administrador del aeropuerto, de la concesión, que estaban los alemanes. Hicimos un trabajo, que están hasta ahorita, un trabajo de hormiga, ¿no? Porque comenzamos por pedacitos, por aire, y cuando sucedió, el mejor examen que se pudo tener en esa época fue el sismo de Pisco, que acá en Lima fue fuertísimo, y se evacuaron aproximadamente más de 5.000 personas del aeropuerto, tanto de la parte de la rampa, del edificio, de la sala de embarque, en aproximadamente 14 minutos sin daño. Pero eso fue 2007, la concesión entró en el 2001. De ahí se comenzó a trabajar
Y el examen fue después de 7 años con el sismo, resultado. y el resultado fue bueno. Bueno, Definitivamente con eso se pasó todos los estándares porque no hubo un solo accidentado. Crisis de mayo, cosas, pero no pasó. Y yo te puedo decir, pues yo siempre cuento esto, ¿no? Es una lección de que estar ahí permanente, por zonas, por sectores, por pisos, por áreas, por esto, y te decían de todo, de lo mejor hasta lo peor, hasta de qué te ibas a morir, pero el examen lo aprobamos porque no pasó eso, no hubo una pérdida humana. Por el, bueno. el nivel de daño. Así es. Qué bueno. Casi nada. Como ustedes dicen, bien, es las herramientas a utilizar. Bueno, una debe ser la comunicación, y la comunicación incluso nuestros amigos psicólogos nos dicen, ¿no? Oye, ¿cómo debe ser la comunicación con una persona mayor como yo? Una persona antes de los 40 y los 20, una persona joven, ¿no? O las criaturas. Y cuando hablamos de peligro psicosocial, es un peligro que yo siempre quiero darle la importancia, es el hecho de los planes motivacionales que uno debería elaborar, ¿no? Indudablemente que tiene que ser un psicólogo, porque él es el técnico, él es el especialista, y a veces uno, porque todos decimos tenemos algo de psicólogo, ¿no? Pero hay realmente herramientas que uno la desconoce, y hay que aprovecharlo, ¿no? Así como cuando uno quiere interpretar leyes, ¿no? Teniendo a los abogados. Entonces, ¿quién debe interpretar las leyes? Son los abogados. Estemos o no estemos de acuerdo, esa es otra cosa, pero quien interpreta las leyes es el abogado. Así como cuando vamos a un sitio y decimos al doctor, ¿sabe qué? Deme Milanta, que tengo un problema de gastritis, ¿no? Y ¿no? Ya, un gaseobet, y con eso ya estoy tranquilo, y deme 3 días de descanso médico. Entonces, ¿qué vamos al médico si vamos a decir al médico? Hasta que alguien por ahí nos dice, oye, ¿sabes qué? Mejor hacer un análisis de punto, de orina, y pronto una endoscopia. Y hay 3 laboratorios, o 3 sitios, me puede decir. Lo primero que le dice, está amarrado con alguien. ¿Pero qué tanto, doctor? Oye, ¿es gastritis lo que tienes o de repente no, algo más grave, ¿no? Doctor, ¿qué me dijo? Capricornio, no, cáncer. Entonces, es un tema que hay que manejarlo. Y como bien tú dices, ¿no? O sea, esto es parte de la cultura, que en el día a día tiene que ir cambiando, ¿no? La planificación. Y en el trabajo se usa seguridad basada en el comportamiento, la ingeniería del comportamiento. Y son herramientas importantes. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Porque siempre nuestra línea de partida es que sabemos siempre lo que hacemos. Ese es un tema. Es más, sabemos cómo debemos hacerlo, pero no lo hacemos. Es más triste también, a pesar que eso todavía es mucho más crítico. Vamos a la siguiente. Entonces, podemos ver accidente, en este caso, ¿no? Ustedes, está claro, la siguiente escena nos dice, ya también hay material, y seguramente aquí algunas organizaciones se preocuparán cuando ya hay pérdida, ¿no? Material, vamos. Aquí casi no pasó nada, material, ni la persona, ni el proceso. Acá tenemos los daños derivados para la salud, ¿no? En el trabajo. Esta es una radiografía normal y esta es una radiografía de una persona que tiene neumoniosis, ¿no? Es silicosis, ¿no? Y que uno, sí, en el caso de la sílice, ¿no? Expuesto a alguna sustancia. A sílice, ¿no? Sílice. Por eso es silicosis. Y tenemos buena legislación, ¿no? La legislación viene de los años 50 y es muy buena herramienta. Pero viene el tema, decía Javier, a veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, estamos en esa etapa de transición. Por eso que aquí en la UNI, yo sigo insistiendo, el comité va a tener una labor importante. Primero, de conocimiento de todas las herramientas, y segundo, tendremos que buscar la mejor forma de difundirlas. Ahora, afortunadamente, y es una buena respuesta y me agrada, personas que vienen como apoyo, líderes de las diferentes áreas, entonces de las diferentes facultades, y va a ser bueno, ¿no? Porque van a encontrar ustedes personas que van a maximizar esta difusión, ¿no? Entonces no es la labor de 12, 13 personas en la universidad. ¿Cuántos tenemos en la UNI? ¿Cuántas personas?
Mal calculado seremos 3.000. 3.000 personas. Mal calculado somos 3.000 personas. ¿Y el comité cuántas personas son? 12 personas. Entonces, imagínate ustedes realizar ese trabajo, no es sencillo. Por eso que yo sí felicito el hecho de que ustedes estén apoyando, ¿no? Eso va a ser importante. ¿Perdón? O sea, si no dice, Estamos hablando entre docentes y trabajadores, un promedio de 4.000 más. 4.000 personas. Sin contar los alumnos, son un promedio de 10.000. Lo que pasa es que no debemos olvidar algo. Que no. Sí, o sea que en una condición crítica de emergencia para una evacuación tendrán que evacuar 15.000 personas. Bueno, mira Javier, o sea, acá estamos hablando de alumnos, estamos hablando incluso de visitantes, estamos hablando de, incluso ahora es común ver criaturas en la universidad, ¿no? Que vienen a jugar. O sea, y hay una cosa que es fundamental, de que a veces no se toma en cuenta o decimos, ¿no? Sucede una emergencia, sucede un sismo de magnitud, y no, ahora llamo a la policía, llamo a los bomberos, llamo a salud, llamo al ejército de salvación. El problema de que esta situación afecta a todo el mundo. Entonces, lo que se está buscando ahorita no solamente es la primera respuesta que los propios afectados deben de hacer, porque la ayuda no va a venir ahorita, no va a llegar. ¿Por qué? Uno, porque ellos también van a ser afectados, pero el equipo de respuesta también se va afectado. Y yo como bombero, yo primero voy a ver a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Yo no voy a estar pensando de que voy a ir que acá o allá, no, porque eso es natural. ¿no? Entonces, acuérdense lo que pasó en Pisco. El alcalde, toda su familia fue afectada y murió toda su familia. Y el pasta se desapareció porque desapareció. Entonces la situación es esa, responder. Por eso que cuando vemos los simulacros, y yo en esa parte sí le critico personalmente, de que los simulacros de sismo a nivel nacional y todo, y aparecen pues el policía bajándose, el bombero echando agua, las ambulancias llegando. Yo le digo, lo que se está buscando es que la población, medir la capacidad de la respuesta de la población, no medir quién hace un mejor show, la policía, los bomberos o los médicos, ¿no? Eso es lo que no se debe hacer, pero sin embargo se siguen haciendo show, porque eso es lo que se hacen, son shows para la televisión, para las fotos, para los periódicos, pero hasta ahorita no podemos medir la capacidad de respuesta de la población frente a una situación, porque sabemos que nos va a pasar en algún momento. Si nos tocará a nosotros mientras estemos acá en este mundo, no sabemos, pero a lo mejor no nos va a tocar, como si nos puede tocar, pero ahí viene la situación esa, ¿no? Sí, ¿qué tan preparada está la gente para que responda? Sí, lo que viendo un poco los dos últimos comentarios, esta cultura de, digamos, acciones frente a un riesgo, lo que sí está intentando es que, lo que dice reforzando, ¿no? Que ante un evento que va a suceder, en las ciudades se van a venir abajo, donde estemos, seamos capaces de hacer un primer momento de organización y de alguna manera mitigar y ayudarnos nosotros mismos. Yo les cuento una anécdota de eso de Pisco, que se les cayó la casa a 2 vecinos. Los hijos estaban en Lima y ellos eran señores adultos, ya mayores, ¿no? Entonces dice que se cayó todo, pero quedó algunas partes y estaba tan caído que cualquiera se metía a sus casas. Dentro algunos cuartos, algo había quedado, y dice que ellos se pusieron de acuerdo, vecinos, hay que protegernos porque estamos los dos nomás. Llegada la noche vinieron los vándalos, se llevaban de todo y los dos lo único que esperaban es que no los toque y delante de sus ojitos se llevaban las puertas, las ventanas, los sofás. ¿Y qué valía que estos dos viejitos uno lo cuide al otro? No podían cuidar nada. Entonces hay prioridades y lo que siga, por ejemplo a mis alumnos ya nos han concientizado y a cualquiera de nosotros que somos personas que hemos recibido algún tipo de orientación al respecto, que sucedido eso, donde estemos somos elementos de liderazgo o de algún nivel de organización a las personas, ¿no? Porque muy bien dice, no va a llegar la ayuda, porque ¿cómo estarán de colapsados los hospitales, los bomberos, que a qué hora nos van a venir a ayudar a nosotros, ¿no? Entonces, por ahí va, porque estamos en un país en esas condiciones. Estamos en proceso. Yo les hablaba del estudio de proporciones que hizo el señor Bien. Él hizo este estudio de proporcionalidad,
casi 1,5 millones de accidentes, 1,5 millones de personas, 291 empresas, 21 rubros empresariales, 3.000 millones de horas hombre. En esa data, él logró determinar lo siguiente, que por cada accidente con lesión, con capacidad, habían 10 accidentes con lesión leve, habían 30 accidentes con daño a la propiedad y 600 casi accidentes. Entonces, en el Perú, ojalá, si hay una buena información, también en algún momento podemos tener esa data y tener nuestra propia proporcionalidad. Pero en fin, este es válido y se sigue aplicando, ¿no? El señor bien. ¿Eso para qué sirvió? Para tener el ciclo de causalidad y accidentalidad y poder hacer la investigación de accidentes. Otro era el análisis de causa raíz, por case, y también la espina de pescado, donde se analizaban los métodos de trabajo, la supervisión, las máquinas, equipos, herramientas, los materiales que se manipulan, la mano de obra y la motivación, ¿no? Como un elemento importante, ¿no? Siempre la motivación. Entonces, en este modelo de causalidad de pérdidas, que es el que más se ha trabajado, hay 5 fichas conocidas como el efecto dominó. El primero es el de la pérdida, la segunda es el de los accidentes o el suceso, las causas inmediatas que producen estos accidentes o pérdidas, las causas básicas, que son las que, al no tener clara cuáles son las causas básicas, no sabemos cómo se impactan en los elementos de control. Si analizamos las pérdidas, ¿qué cosa es pérdida? A las personas, a la propiedad, a los procesos. Si analizamos el accidente, ¿cómo es que este ocurre? Contactos, choque, golpeado por, golpeado contra, caída al mismo nivel, caída a distinto nivel, etc. ¿Qué tipo de lesiones se generan? Quemaduras, sofocación, asfixia, o cuál es la naturaleza de la lesión, ¿de acuerdo? Y de ahí vamos a hacer en esta investigación si la energía, qué tipo de energía, si es mecánica, qué cosa es la que produce, cortes, golpes, atrapamientos, fracturas, si es energía térmica, hipotermia, deshidratación, quemaduras, si es energía eléctrica, electrofusión, quemaduras por alto eléctrico, si es energía ionizante, esta produce destrucción de tejidos, anemias, esterilidad, si son los productos químicos, destrucción de tejidos, intoxicaciones, irritaciones, ¿no? Todo esto es lo que nosotros tenemos que investigar cuando hablamos del accidente. Sobre las causas inmediatas son 2, las personas con los actos estándar y las condiciones, lo que ustedes en un momento dijeron, todo lo que es el entorno, ¿no? A la persona. Un ejemplo de un acto subestándar es usar inadecuadamente o no usar un equipo de protección personal que está disponible. Un ejemplo de qué cosa es una condición subestándar es el mismo equipo de protección personal que no está en el área que es faltante, que se necesita, o que es inadecuado o está en mal estado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar esto en su momento ya con casos de aquí de la universidad para poder dimensionar mejor los actos y las condiciones que normalmente vamos a ver aquí en la UNE. Si hablamos de las causas inmediatas, tener claro que son circunstancias que se presentan justamente antes del contacto. Por lo general, estas son evidentes, se pueden observar o se hacen sentir. Y también tienen síntomas que evidencian fallas en la gestión de seguridad y salud o también un problema, ¿no?, que está asociado a las causas básicas. Entonces, las causas inmediatas está claro, ¿no? ¿Qué cosa es un acto subestándar? Es la violación de un procedimiento que es aceptado como seguro. ¿Y qué cosa es una condición subestándar? Es una condición física o mecánica que existe en el área de trabajo, el equipo o la instalación, y que es la que posibilita el accidente. Acá hay un ejemplo de lo que es una causa inmediata, ¿no? Acá ven un vaso, ¿sí? Se supone que es un aperitivo. Ven acá las llaves de un carro. ¿Qué cosa ven acá? Alguien conduciendo ese carro. Pero ¿qué cosa ven adicionalmente? Lluvia, ¿de acuerdo? Neblina, todo, piso húmedo, etcétera. ¿Y qué ven acá? El accidente, el choque. Entonces, hay que tener claro que cuando hay un accidente, muchas veces converge el acto y la condición. Pero hay que tener claro qué es lo prioritario, ¿no? ¿Es prioritario la persona o es prioritario las condiciones? Si es la persona, tener claro el factor personal de inseguridad. ¿Fue porque no sabía, porque no podía, no quería, no estaba, o la combinación de estos 4 aspectos? ¿De acuerdo? Las causas básicas. ¿Cuáles son las causas básicas? Los factores personales que estamos hablando y los factores del trabajo.
Factores personales: la falta de conocimiento, la capacidad física o fisiológica que es inadecuada, capacidad mental, psicológica inadecuada, estrés mental, la falta de habilidad o una motivación inapropiada. ¿Cuáles son los factores de trabajo para que ocurra un acto o una condición? Problemas de liderazgo, falta de procedimientos o protocolos, las adquisiciones que son inadecuadas, mantenimiento deficiente, herramientas o equipos defectuosos, estándares de trabajo deficiente, uso y desgaste, así como el abuso o mal uso, ¿no? Entonces ya sabemos lo que son las pérdidas, cómo se da el accidente, cuáles son las causas inmediatas, actos, condiciones, y estas son las causas básicas. Cuando hablamos de las causas básicas, nos dice que estas son las causas reales, o sea, las causas raíces, las razones por las que ocurren los actos y las condiciones subestándares. Explican el por qué la gente comete un acto subestándar. Son las causas reales y se manifiestan detrás de los síntomas. No son tan evidentes y por este motivo requieren de un adecuado análisis. ¿Okay? Factores de trabajo. En fin, sigue. Lo que hemos dicho. ¿Cuáles son los factores de trabajo? Problemas de liderazgo, ingeniería inadecuada, adquisiciones inapropiadas, mantenimiento, herramientas, estándares de trabajo deficientes, uso y desgaste, abuso y mal uso. Ya hemos hablado de los factores personales, causas básicas y controles. Si hay falta de conocimiento, ¿cuál es la acción correctiva? Capacitación, entrenamiento, adiestramiento y medición de competencia. Si hay problemas físico-mentales, seguramente que tenemos que ver cómo es que hacemos la selección, qué pasa con posturas, posiciones, la parte ergonómica o incluso la reubicación, por un tema de competencia, de requisito del puesto de trabajo. Y la motivación inadecuada, ¿no? Hay que ver cuál es nuestro plan motivacional, cómo hacemos el refuerzo positivo y cómo hacemos ese feedback o ese enriquecimiento. Entonces, con estas causas básicas, factores personales y factores de trabajo, nosotros estaremos en capacidad de poder saber qué es lo que realmente pasó en el factor personal de seguridad. No sabía, no podía, no quería, no estaba. Es el análisis de los problemas de la actitud y la conducta. ¿Estamos? La falta de control. ¿A qué? A problemas inadecuados, a estándares inadecuados o a incumplimiento de estándares. Entonces, la falta de control hace que caiga la primera ficha y ya saben lo que puede pasar. Ahora, sin este control administrativo, ¿qué es lo que ocurre? Se inicia la secuencia de los incidentes, se desatan los factores causales progresivos que originan la pérdida, se da origen a la secuencia causa-efecto y finalmente, a menos que se corrija a tiempo, se va a manifestar en pérdida. Por eso, lo que decía el señor Virno, ataquen la base, que son los 600 incidentes o casi accidentes. ¿De acuerdo? Y tenemos claro dónde está el precontacto. Identificar las causas inmediatas, analizar las causas básicas que originan las causas inmediatas y teniendo claro cuáles son las debilidades en nuestros elementos de control, sabemos qué es lo que debemos siempre considerar: el liderazgo, el entrenamiento, las inspecciones, análisis de procedimientos, los programas, la comunicación con grupos, la contratación, colocación, el análisis de accidentes, el control de salud, el control de ingeniería, comunicaciones personales, control de adquisiciones y la seguridad fuera del trabajo. Miren, seguridad fuera del trabajo, porque hay muchos problemas que no son producto del trabajo, están fuera del trabajo, ¿de acuerdo? Por eso se habla del aspecto psicosocial muchas veces. Y cuando hablamos del accidente, el contacto, se habla de sustitución, equipo, materiales, del equipo de protección personal, de la reducción de energía que pueda ser liberada o modificación de superficies. Y cuando hablamos del contacto, ya cuando estamos en la pérdida, lo que nos queda es estar preparado para la contingencia, para los primeros auxilios, para el rescate, para lo que es mitigación. ¿Hasta ahí estamos? La primera nada más, la combinación de factores va a cambiar si es una institución pública o privada, ¿no? Te diría que o sea, los peligros, aquí en la UNI hay motores. Sí. ¿En hidrocarburos hay motores? Sí. ¿En minería hay motores? Sí. ¿En manufactura hay motores? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que quiero llegar es que los peligros son comunes. Seguramente que cuando estamos hablando de cómo es que estos se manifiestan y se dan, esa severidad o esa posibilidad es donde varía. Les doy un ejemplo, y creo que lo hicimos el día de ayer. Una persona que troza pollo,
puede ser Vega o WOW. Trozar pollo. De acuerdo, mi trabajo es trozar pollo. Y yo trabajo 8 horas, 7 horas efectivas y 1 hora para alimento. Pero en cada hora, mi puesto dice que yo debo trozar 30 pollos. Y 30 pollos en 4 partes. ¿Cuántas veces corto? 120. ¿No? 4 veces por pollo, ¿no? ¿Ok? Bien. Por 6 días, ¿cuántas veces corto? De acuerdo, solamente tomando una semana. En casa, posiblemente, mi esposa prepara el pollo 1 vez a la semana. Si somos 4 personas, hace el mismo corte 4 veces. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene mayor posibilidad de cortarse? El de trabajo. Ok. Bien. Pero esta persona que su labor es cortar pollos, trozar pollos, y mi esposa, ¿cuál de los de ellos puede perder el dedo? ¿Ah? ¿Cuántos cortes se necesita para perder un dedo? Un solo corte. Entonces, ¿cuál de los dos puede perder un dedo? Los dos están en las mismas condiciones de perder un dedo. ¿Por qué? Porque el que tiene la labor habitual de cortar pollos tiene un mente que se mecaniza. ¿Cuál es la mano expuesta? Si yo soy diestro, la mano expuesta es La siniestra. ¿no? Diestra, izquierda. Entonces, por eso que se dice que hay labores que hay guantes de protección para una sola mano. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven, a veces cuando hacemos esa calificación entre probabilidad y severidad, hay que tener en cuenta todos estos aspectos. O sea, tener claro por eso cuál es el peligro y cómo es que se puede identificar o cómo son las características del daño que pueden causar. De eso se trata. ¿Ya? Vamos con él. Y el ciclo de causalidad de accidente nos dice, ¿no? Si están alineadas las fichas, ¿qué cosa es lo que puede pasar? La siguiente, esto, ante una falla de control, o puede ser que haya solamente causa básica, esto se esté manejando y cae y llega hasta las pérdidas. Puede ser que solamente sea el acto de la condición, cae y se van a dar el suceso. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las fichas que nosotros debemos tener bien claro en la investigación de un accidente. Vamos. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? ¿A qué hora nos vamos? Ya nos vamos a ir ya. Quiero compartir con ustedes. Uso marcapasos que traen. Vamos a ver este tema, ¿ya? Miren esta parte acá, miren acá. Buen color, ¿no? San Diego. Este es Utopía. Mercado Central y Utopía, ¿no? Mercado Central y Utopía. Este es Utopía. ¿No? Bueno, ¿qué tipo de emergencias se pueden dar en la UI? ¿Naturales? ¿Sismo? Sí. ¿Inundaciones? No. El río está muy lejos. No, pero no hay territorio porque se inunda. Agua y desagüe. No hay necesidad de que haya una pista que esté capillo junto al mar. Hay un sistema de alcantarillado y agua potable y si hay un colapso puede haber. Ok. Entonces, seguramente lo que vamos a hacer es conversar entre todos nosotros y analizar si hay esa posibilidad. Si hubiera esa posibilidad, ¿qué significa? Oye, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿De acuerdo? Se trata de eso, ¿no? O sea, de conversar, de sintetizar y puede pasar. Si la respuesta es sí, así sea remota, tenemos que estar preparados. Así sea remota. Ok, esos son los de efectos naturales. Vamos a los tecnológicos, ¿de acuerdo? ¿Pueden haber incendios? ¿Acá? Sí.
Laboratorio, ¿no? Sí. ¿Perdóname? Sí, claro que sí, hemos tenido algunos amados, no han sido reportados porque no era nuestra costumbre. Hemos tenido fugas de materiales en laboratorios, sí, ¿no? En nuestro comedor universitario puede haber un tema importante de incendio, o una fuga masiva, sí, ok, balón de gas, etcétera, ¿no? Ok, gracias, Mili. Es cierto. ¿Qué más puede darse en la UNI? ¿Algún tema de intoxicación alimentaria? Electrocución. Ok, electrocuciones pueden haber. Ok, o sea, accidentes severos. Pregunta, ¿pueden haber enfermedades súbitas? ¿Alguien que haga paro cardíaco? ¿Una respiratoria? ¿De acuerdo? Atragantamiento, ¿no? Ok, entonces, ¿qué cosa lo que tenemos que hacer? Es justamente levantar esa información de cuáles son las emergencias que se pueden dar en cada uno de los ambientes. Eso es lo que vamos a hacer. Y de acuerdo a ese dimensionamiento, diseñaremos las actividades y las acciones que las llevaremos a un documento, primero identificando las emergencias, las tipificamos y después qué hacemos por cada una de las emergencias. Y seguramente lo más importante es lo que decían los españoles, oye, ¿cómo nos vamos a organizar en los demás? ¿Sí? ¿No sé si era algo? Hoy en la mañana decía un compañero de mecánica de que ha tenido que venir una visita de fuera para declarar un ambiente que no se puede trabajar en él, ¿no? Inhabitable porque se ha caído parte del techo. En la Facultad de Ciencias hubo un incendio también en el cuarto piso, ¿no? Por exposición de sobrecalentamiento de cable. Sí, yo quiero comentar algo. Sabemos que la UNI hay instalaciones que ya han colapsado y no ha habido no había esa cultura, ¿no? de nuestra parte de haber informado que deberían ser reemplazadas, porque ya debió haber